Aquí comienza su aprendiendo de gobierno civil bíblico. Propuesta real de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 1 de diciembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Las 7 esferas o gobierno civil bíblico. Lo presenta, lo dirige el doctor Ricardo Molina. Él tiene un súper invitado hoy. Vamos a dejar entonces que el doctor Ricardo Molina sea quien nos lo presente. Doctor Ricardo Molina, buenas tardes y bienvenido. Gracias, Jorgito. Un placer estar con todos nuestros seguidores de este programa acerca de gobierno civil bíblico, porque a través de este programa nosotros estamos planteando que hay una forma diferente, hay un sistema diferente de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos, y es la propuesta de gobierno de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con gobierno en la familia, gobierno en la iglesia, gobierno en las artes, en los negocios, gobierno en el gobierno civil. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Carlos Acosta, quien es médico de profesión y también es congresista, representante a la Cámara por Colombia Justa Libres. Doctor Carlos Acosta, bienvenido. Ricardo, gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarlos en esta tarde para hablar de estos temas que nos deben empezar a interesar a todos. Claro, y aquí en Santander, porque pues aquí estamos en la base, Santander están muy interesados en escucharte acerca de esta situación legal, lo que está pasando en el Congreso. Y pues nosotros aquí en este programa lo ventilamos, hablamos, decimos, pero qué mejor que una persona que está en el Congreso, que lidia todos los días con los asuntos de los proyectos de ley y que es un defensor de los principios de la vida, los principios de libertad, de la familia, y que está pues dando su aporte para que Colombia pues tenga más libertad en cuestiones de leyes. Entonces tenemos un dilema fuerte, doctor Carlos. A propósito, mucha gente se ha comunicado conmigo y está muy interesados en ver este programa, ¿no? Porque de todo el país. Dicen, ¿cuál es el link? Por favor, mándamelo rápido, que no hay que, bueno, espero que este programa lo ven ahora y lo van a ver de las artes, los negocios, gobierno en el gobierno. Entonces, en primera instancia, doctor Acosta, hablemos de un proyecto de ley que ya está radicado, que está funcionando, que se ha debatido y que tú has sido uno de los que ha peleado fuertemente, y es sobre el proyecto de ley para quitarle la autoridad total a los padres de disciplinar y educar a sus hijos. Tú estás metido en eso, ese debate comenzó ahí en la Cámara. Por favor, doctor Carlos Acosta, háblanos de ese proyecto y el peligro que tiene para la sociedad colombiana. Gracias, Ricardo. Sí, definitivamente, primero quiero felicitarlos por estos espacios. Es tan importante que los ciudadanos empecemos a preocuparnos por estos temas, a entender que las ideas tienen consecuencias y que esas consecuencias van en la vida diaria, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Toda ideología, todo sistema político, etcétera, está compuesto como por tres temas principales, que son unos principios de los cuales se desprenden las normas, unos valores sobre los cuales se va construyendo la cultura y los comportamientos, y unos modelos sobre los cuales se constituyen o se conforman los sistemas. Entonces, es tan importante que como ciudadanos estemos pendientes qué es lo que estamos metiendo a cada una de esas casillas, porque esas ideas, eso que estamos metiendo en cada una de esas casillas van a terminar influyendo sobre nuestra vida y nuestra familia. Y eso es lo que está pasando con este proyecto de ley que inicialmente nos lo trajeron, Ricardo, con el título de la ley antichancleta o la ley chancleta.
donde querían de una manera muy gráfica decir que ahora no se le debería pegar a los niños. Ahí yo siempre le aclaro a la gente, miren, nosotros somos el partido y somos los primeros defensores de la niñez y de la familia y de la vida en Colombia. Nosotros estamos en contra del maltrato infantil. Lo que pasa es que esta ley no se trata de eso. Yo siempre les digo que esta ley es innecesaria, inconveniente e inconstitucional. Es innecesaria porque el maltrato infantil está ya tipificado como un delito en nuestro país, no solo en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, sino en diversas leyes, incluida una ley del 2019 que es la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, donde se tipifica claramente que está prohibido el maltrato contra los niños o contra cualquier miembro de la familia. Entonces, este proyecto así es innecesario porque no está afectando el tema de maltrato infantil en Colombia. O sea que Segundo, ya hay en la legislado, en la ley, cosas que protegen al niño. Entonces, total, trato. si ya hay leyes que protegen al niño y están tratando de hacer una nueva ley de la República, ¿qué es lo que está detrás de eso? Pues Pastor Ricardo, ahí yo lo que veo es que también es inconveniente porque trae una serie de definiciones, este proyecto, en los que de una manera muy confusa empiezan a mezclar corrección con abuso, violencia, con castigo físico, con la disciplina, como si no fuera positiva. Y aquí lo que yo encuentro es que se quiere de alguna manera, digamos, con un trasfondo ideológico muy fuerte, destruir, socavar no solamente la autoridad y los roles dentro de la familia, sino además intervenir o quitarle a los papás esa autonomía de poder educar a sus hijos según sus convicciones. Digamos que esos son dos temas fundamentales y que se nos hacen muy peligrosos, pero además desconoce un tema muy importante en Colombia y es que nosotros somos un país diverso, que tiene diferentes culturas, es diferente la costa atlántica que la pacífica, que los llanos orientales, etcétera. Y cuando nosotros pretendemos encasillar todo y casi que imponer un modelo de crianza estatal, estamos desconociendo totalmente esa diversidad, estamos desconociendo esa autonomía de las familias para educar a sus hijos e incluso estamos desconociendo las libertades individuales que nos permiten incluso equivocarnos en la manera en cómo hacemos las cosas. Y finalmente, Ricardo, el proyecto ha tenido unos vicios de trámite terribles. Y yo creo que el afán que traen, porque están tramitando como si fuera una ley no como, no, están tramitando como una ley que está reglamentando unos derechos que debería ser una ley estatutaria, lo están tramitando como una ley ordinaria, es decir, con solo 4 debates y acá si se está tipificando un derecho, en este caso es un derecho inventado, el derecho al buen trato, que además es de menor nivel, y recuerden que los derechos de los niños son prevalentes, derecho al amor, al cuidado, etcétera, pero no al buen trato. Entonces, digamos que hay un error profundo en el trámite, en la forma como se está tramitando el proyecto. ¿Y dónde está ese afán? Pues yo veo, por ahí los gringos tienen un dicho que es chistoso, pero que le sirve a uno para entender muchas cosas y es follow the money, siga la plata. Resulta que en este proyecto, Ricardo, se están inventando unos centros de pautas de crianza. Más o menos dicen que el Estado podrá crear unos centros donde van a enseñarle a los papás cómo educar a sus hijos a través de un modelo de crianza estatal, que es el modelo de crianza positiva. Yo les he dicho, es una buena campaña seguramente, pero eso no puede ser una ley y menos cuando se está haciendo un negocio para que unas organizaciones manejen esos centros seguramente y puedan sacar de ahí su buena tajada. O sea que detrás de esto hay plática, protagonismo. Detrás de esto hay plática. Y me imagino que también asuntos políticos. Aquí siempre hemos dicho nosotros que los padres, yo soy padre también, tú eres papá, tengo 2 hijas. Uno, en ninguna manera, ningún padre quiere hacerle daño a los hijos. En ninguna manera. Sí es verdad, hay unos padres que le han hecho daño a los hijos y que le hacen daño, pero es una minoría. Su porcentaje alto, los padres todo lo que hacen es pensando en el bien de los hijos. ¿Cómo es posible que el Estado, el Congreso comience a legislar
solamente porque hay un grupo pequeño que cometen errores, padres que cometen errores y que los hijos sufren, es verdad. Pero ¿cómo es posible que el Congreso se atreva a querer crear una ley de la República para todas las familias de Colombia por un grupito chiquito que han cometido unos errores? ¿Cómo se explica eso? Así es, y no solo eso, Ricardo, sino además teniendo en cuenta que hay no solamente ya tipificado como delito el maltrato infantil, sino que hay otras normas, otra serie de alternativas legales, incluso una ley de reciente expedición en la que pudimos participar, que es la ley de alertas tempranas para poder identificar en las escuelas, en los colegios y diferentes partes a los niños que están siendo maltratados y poder castigar a esos padres que son unos maltratadores. Digamos, nosotros estamos muy pendientes de ese tema, pero como bien lo dice, es una minoría que debe ser lógicamente acompañada, que debemos identificar esos casos, proteger a los niños, porque hay casos realmente aberrantes. Sí, Pero esta claro. ley no se trata de eso. Esto no va a solucionar ese problema en ninguna forma. Esto lo que dice es que no se debe disciplinar a los niños de una manera que los altere o que sea violencia incluso psicológica. Entonces, ahí empieza, digamos, un espacio gris que es muy complejo. Imagínense este caso, Ricardo, para ponerles un ejemplo. Imagínense el papá que le quita a la hija de 16 años el celular porque le fue mal en el colegio o porque no quiere que se la pase todo el día pegada en el celular viendo quién sabe qué cosas, etcétera, y él le quita el celular. Imagínense ese caso. Eso es una violencia psicológica contra un derecho del menor. La niña puede decir que eso la alteró, que le está causando, oiga la palabra, malestar, que eso es lo que uno de los términos que está incluido en la norma, y entonces llama a quejarse. Imagínense el problema para la policía o para el operador judicial, en el caso de que sea un juez, en que la niña ponga la queja o la querella, etcétera, y el juez entrará a definir, venga, esa quitar el celular o ese decirle que se quede en su cuarto o que no puede salir con los amigos, etcétera, esa es una forma psicológica de maltrato, estar, digamos, ahí vamos a meter en líos a todo el mundo. Y la prueba es que donde se han aplicado estas leyes, porque una de las cosas que nos dicen es que esta ley es para prevenir, y nos ponen ejemplos de países como Noruega, como Nueva Zelanda, hombre, esas culturas no son violentas, no por esta ley, sino porque han aplicado unos principios cristianos protestantes desde la fundación de los mismos países. Claro. Pero cuando se han aplicado y aprobado estas leyes, 15 y 20 años después, ¿qué vemos? Ha aumentado la violencia intrafamiliar, pero incluso de los hijos contra sus padres. Ha aumentado las cifras de suicidio en adolescentes de una manera impresionante y ha aumentado la delincuencia juvenil. Entonces, fíjense que esto no es una cosa tan simple como parece. La institución familiar es una institución natural creada por Dios y es el sitio, Ricardo, donde nosotros aprendemos a disfrutar nuestros derechos, pero también aprendemos límites, aprendemos Claro. las normas, aprendemos la disciplina, aprendemos esas pautas de comportamiento y aprendemos esos valores, esos principios y esos modelos que nos inculcan nuestros padres para poder salir después a vivir en sociedad. Entonces, digamos que aquí el tema ideológico es muy fuerte porque lo que quieren es ir contra la autoridad, romper la autoridad en el centro de la familia, romper la autoridad en la sociedad. Fíjese el ataque que hay contra la policía, contra el ejército, etcétera, y romper la autoridad también en el tema de la iglesia. Entonces, estamos en un momento muy complicado y como papás debemos entender que esto que parece como, ay, tan chistoso, la ley chancleta, no sé qué, eso tiene profundas implicaciones en nuestra vida familiar y en nuestra sociedad. La ley chancleta, pues, si uno habla con los ciudadanos colombianos, muchos están agradecidos por la chancleta, bien Claro, sea por la chancleta voladora o por lo que sea, porque eso les evitó muchos problemas en el futuro de claro, sus vidas. O sea que esta es una ley que pareciera buena, pero al final lo que trae es división familiar, porque convierte en enemigo a los padres de los hijos. Los hijos van a comenzar a acusar a los padres de cualquier cosa, por leve que sea, que ellos consideren que los atormente. Entonces es un ataque
aparentemente pues es a favor de, pero es un ataque directo a dividir la familia, dividir la familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, doctor, porque es por el tiempo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, aquí los colombianos, los santanderianos, los que están viendo esto, para ayudarte a ti? Pero tú ya pasaste peleando, luchando en la Cámara. Eso ya pasó al Senado. Y bueno, en el Senado tú ya no tienes nada que ver, ¿no? Hemos intervenido, pero lógico, ya no tenemos voto. Sí. Claro. Entonces, eso todavía está ahí latente y la idea es que no se convierta en ley de la República. ¿Qué podemos hacer los padres de familia para ayudarte a ti y ayudar a que esa ley se archive, se quite, se salga? Es muy importante, Ricardo, como padres, manifestarnos como miembros de familia, y la ley está en un momento que va para cuarto debate en el Senado de la República, para plenaria. Entonces es muy importante que le escribamos a nuestros senadores, que escribamos, que hablemos con otros padres de familia, que le contemos a la gente, porque la gente no sabe qué está pasando. Y como bien lo dicen, esta es una manzanita envenenada. Entonces dicen, hay una ley para que no le peguen a los niños, y nos muestran unos casos que son maltrato infantil. No, esta ley no es para eso, porque no tiene nada que ver con eso. Esta ley es para quitarle la autoridad a los papás de poder disciplinar y corregir a sus hijos. Eso es lo que va a hacer esta ley. Entonces sí necesitamos manifestarnos y necesitamos escribir, mandar correos, contarle a otros papás, que la gente sepa y podamos participar en ese debate y poner un poquito de presión en los senadores para este voto. El problema ha sido precisamente que, como es una manzanita envenenada, a la gente, yo me di cuenta en la votación de Cámara de Representantes, a pesar de que hicimos todo lo posible para pararla, muchos votaron sobre el entendido de que, oiga, esta es una ley para proteger a los niños, ¿cómo me voy a oponer? ¿Cómo me voy a oponer? Porque cuando yo me opuse, inmediatamente me dijeron que era el cristiano que quería levantar a juguete a los hijos. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son esas caricaturas que hacen tan terribles? Y la prueba es que los que siempre se oponen a todas las leyes que hacen, por ejemplo, a la cadena perpetua contra violadores, etcétera, que es la izquierda, son los que están apoyando esta ley. Entonces es muy claro que esto tiene un trasfondo ideológico, y en la misma Cámara de Representantes nos lo dijeron claramente. Dijeron, claro que sí. Esto es para ver hasta dónde hay autonomía de los padres sobre sus hijos y hasta dónde el Estado tiene que entrar a regular esa autoridad que tienen los padres, porque los padres no tienen la autoridad total sobre los niños. Eso a mí me llamó mucho la atención y de alguna manera asinceró el debate. Lo que nosotros le estamos diciendo es, el Estado no tiene ninguna autoridad para meterse en la familia ni para decirnos cómo nosotros tenemos que corregir o cómo nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Tremendo, es una alerta. Este programa hoy es una alerta tremenda para los colombianos, porque necesitamos enterarnos más de lo que está pasando en el Congreso, porque cuando hacen leyes, cuando un proyecto se convierte en ley, después para desmontarlo, complicado, y una ley pues que va en contra de la familia. Pues usted lo ha dicho, doctor Acosta, y es que detrás de esto hay un sistema, una filosofía, y pues la filosofía socialista, ¿no? De que el socialismo piensa que ellos son los dueños de los hijos, que las familias tienen que hacer lo que ellos digan, y ese es un esfuerzo más de ese sistema socialista de querer quitar a los hijos y que se convierten en propiedad del Estado, de las agencias, ¿no? Porque, pues, ¿qué agencias son las que van a intervenir allí? Pues el bienestar familiar sería una, ¿no? La primera cosa que harían con un niño que acusa a su papá es que el bienestar familiar viene y se lo quita. Y el niño va a estar separado de la familia hasta que se investigue qué es lo que está pasando. Bueno, es un ataque completamente directo a la familia, pero hay otra cosa que son muchos ataques, ¿no? Doctora Acosta, uno como ciudadano debería estar tranquilo que los congresistas están haciendo cosas a favor de la sociedad. Pero qué terrible que uno no puede estar tranquilo
porque todo lo que la mayoría de congresistas están haciendo es en contra de la sociedad. Uno no puede estar tranquilo. Bueno, eso es una cosa rara. Hay otro proyecto por ahí, doctora Costa, peligroso. Tiene que ver con regular la educación en el hogar. Ese ya está radicado como un proyecto, tiene un número, tiene un nombre. ¿Nos puede ilustrar sobre eso? Sí, sí, es un proyecto que está entrando por Senado que pretende regular la educación en casa. Miren, es que nosotros tenemos un problema que empieza en el corazón y en la mente, y es la gente cada día se acostumbra más a creer que es el Estado el que le soluciona los problemas, y resulta que el Estado no soluciona ningún problema. Ese estatismo lo que hace El es todo Estado lo nos mete en contrario. más problemas. Más problemas y más enredos, y cada día que le damos más poder a los gobiernos y al Estado, pues estamos entregando nuestra libertad, estamos entregando nuestras libertades. O sea, la sociedad no es un galpón de pollos al que le echamos comidita por la mañana y etcétera. No, las personas no son el problema, las personas somos la solución. Y el gobierno civil tiene unas funciones muy básicas, limitadas, que tiene que desarrollar, y que no las desarrolla bien precisamente por estar metiéndose en todas las otras cosas. Pero Claro. lo que quieren es tenernos controlados, lo que quieren es decirnos cómo tenemos que andar viviendo nuestras vidas, qué tenemos que aprender, qué no tenemos que aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy complicado. Nosotros tenemos Doctora que Costa, poder desregular. antes de que usted siga explicándonos sobre este proyecto de ley, que es muy peligroso, a mí me asombra, yo he hablado con varios congresistas, pero me asombra que tú eres congresista, pero tú hablas diferente. Tú tienes un concepto diferente. Con la mayoría que yo hablo, siempre están queriendo darle más poder al Estado, siempre están creando leyes donde afectan al pueblo, pero al escucharte a ti, tú tienes una forma de hablar y una visión diferente. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué estás hablando diferente a lo que los demás congresistas hablan? Sí, Ricardo, yo creo que nosotros tenemos que entender eso que les hablaba al principio. Las ideas tienen consecuencias, y cuando uno mira cuáles de esas ideas aplicadas han producido sociedades prósperas, sociedades libres, han generado desarrollo, pues lo lógico es decir, venga, ¿por qué no traemos eso y aplicamos esos principios, aplicamos esos modelos en nuestra sociedad para poder desarrollarla? Pero no, aquí cada día, como bien lo dice, lo que hacemos es más leyes, lo que hacemos es tratar de solucionar un problema o beneficiar un sector, que ese es el problema. Quieren es beneficiar un sector a través de una ley o de otra ley, y eso va en contra de la misma sociedad. Tenemos en Colombia 5.400.000 leyes, más o menos, que nadie se las sabe, no saben ni qué es lo que tienen ahí escrito. Es una locura, y cada día estamos sacando más proyectos de ley. En esta legislatura hay 500 radicados de todos los temas que quieran. Dentro de eso, este tema de la que pretende regular la educación en casa. Yo creo que si nosotros vemos cuál es el mundo desarrollado, Ricardo, los países que están en el mundo desarrollado, uno tiene que mirar cuál es la receta y por qué esos países son los desarrollados y no los demás. Y vamos a encontrar algo muy interesante. Todos esos países, todos, tienen raíces cristianas protestantes. Se Muy han interesante aplicado eso. los principios de la libertad, de la república, del mercado libre, del gobierno limitado, de la igualdad entre los seres humanos, ¿sí? La división de poderes. Son cosas que parecieran tan sencillas y tan simples, pero aquí nosotros siempre queremos es que nos saquen una norma que nos beneficie a nosotros, no importa que vaya en contra de otro sector de la población, sin entender que las normas deberían ser universales, generales y permanentes, no específicas para cada sector, porque lo que hacemos es empezar a enredarnos en un mar de dificultades y de complicaciones, y generar ambientes de baja confianza, porque aquí ya nadie confía tampoco en la ley. Entonces, porque son tantas y le sacan siempre beneficiando a unos o a otros, que terminamos exponiéndole trabas al desarrollo en vez de favorecerlo. Mire este caso de la educación en casa. Yo creo que la educación empieza en la familia, y cuando a mí me dicen la educación es gratuita, le digo, claro, es gratuita porque es en la casa, somos los padres los que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos.
pero tenemos una mente institucionalizada. Entonces aquí cuando nos hablan de salud, inmediatamente la gente piensa en el hospital o en la EPS, y cuando nos hablan de educación la gente piensa en el colegio o en la universidad, pero resulta que esos son sitios donde muy valiosos, seguro hay una cantidad de instrucción, pero la educación es responsabilidad de los padres. Nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos, y eso viene también con una autonomía y con unas libertades. Entonces, yo no veo por qué nos tengan que obligar primero a institucionalizar los niños y segundo a tener un modelo que además está probado que en nuestro país por lo menos no sirve. Tenemos las peores pruebas de toda la OCDE en resultados de los colegios, especialmente de los colegios públicos, y queremos seguir estimulando ese modelo que claramente no ha servido. Entonces yo digo, que más bien no damos libertad y permitimos que la gente en su sabiduría y en su autonomía pueda educar a sus hijos. Claro, pongamos unos estándares, unos niveles de competencia, lo que quieran, pero démosles la libertad para que ellos puedan hacerlo a su manera. Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, en ese orden de ideas, para pensar correctamente como tú piensas, que hasta ahora yo veo que estás pensando derecho, hasta ahorita, ¿no? Veo que eso tiene que ver porque tú tú eres cristiano, ¿no? Eres cristiano, eres hijo de Dios Así es, así es, y, así es. y te riges por lo que dice la Biblia. Eso tiene que ver mucho en la visión de ley. Absolutamente, absolutamente. Son esos principios extraídos de la Biblia, el concepto de república, el concepto de división de poderes, el concepto de dignidad humana, los que han transformado la humanidad, Ricardo, los que son la base de los derechos humanos, son la base de las repúblicas liberales como las conocemos ahora, donde todos somos iguales ante la ley y donde el poder se somete a la ley y no la ley al poder. Entonces, estos principios son los que defendemos nosotros y son los que permiten que haya todas las libertades, incluso que haya la libertad de oponerse a ellos, imagínense. Claro, claro que sí. Yo estaba hablando con gente de Argentina, de Bolivia, y ellos allá están, los cristianos, están preocupados por la educación en el hogar, pero su preocupación va en que están luchando para que el gobierno regule la educación en el hogar en Argentina y Bolivia. Yo le he dicho, no hagan eso, no hagan esos proyectos. ¿Usted cree, doctor Acosta, porque nosotros nos gusta imitar, ¿no? Imitar los colombianos. Entonces, tal vez aquí los congresistas han visto que en Bolivia, en Argentina y otros países están haciendo eso, regulando la educación en el hogar, y entonces han querido como imitar ese sistema sin considerar las consecuencias que eso puede traer para la familia. Y sobre todo el desbalance, porque hay esferas de autoridad. Entonces, digamos que ese es un tema bien interesante, y es que al gobierno no le corresponden esos temas, ni decir cómo debe ser la educación ni nada, porque todo lo que hace lo hace mal y tiende a ser corrupto cuando empieza a concentrar poder. Entonces, tiende a haber corrupción, a haber exigencias, a haber cosas que no tiene que haber. Yo sí pienso que nosotros debemos de regularizarnos, y no solamente en este tema de la educación, donde se ha probado que los resultados son pésimos, sino en otra cantidad de temas. Nosotros tenemos que generar, digamos, los espacios para que haya inventiva, innovación, desarrollo, la gente pueda expresar y crear y generar nuevas capacidades en base a la libre empresa y a esa capacidad innovadora y creadora que tenemos todos los seres humanos, no todo regulado, todo limitado, todo dosificado, todo estatizado, que es como no se logra salir del atolladero precisamente. ¿Qué será que los colombianos estamos como acostumbrados a que nos vigilen, nos regulen, nos digan qué hacer, y como que si uno no tuviera como si no tuviera quien le diga qué hacer, como que uno no sabe qué hacer? Eso, bueno, personalmente creo que lo que nos lleva en esa línea de pensamiento es la educación. La educación es muy importante, lo que tú dices es verdad. Hay otras cosas que son
claves en la sociedad, pero la educación forma al individuo, ¿no? La educación, detrás de la educación hay un sistema de gobierno. Detrás de una filosofía de educación hay una filosofía de gobierno. Entonces nosotros hemos sido educados y la educación que hemos recibido tiene una filosofía de gobierno. Esa filosofía de gobierno nos ha limitado, nos hace ser dependientes y nos hace pensar que si el Estado no obra, no podemos hacer nada. Si el Estado no interviene, no podemos Así hacer es, nada. Ricardo. Y creo que hay algo muy importante que es cultural también en nuestro medio y es a menor capacidad de gobierno interno, se va a necesitar más gobierno externo. O sea, el hecho de que nosotros no tengamos una identidad, de que no tengamos un carácter cristiano para tener un set de valores sobre el cuales tomamos nuestras decisiones y nuestras responsabilidades, aceptamos nuestra responsabilidad personal por las equivocaciones o por los aciertos, pues si nosotros tenemos menor nivel de gobierno interno, vamos a necesitar más nivel de gobierno externo. Si no tenemos un nivel de gobierno personal como el que tiene un niño, pues necesita que haya el gobierno de su papá, en el caso de la familia, ¿sí? Y así en cada esfera de autoridad. Yo creo que por eso es que la educación es tan importante, porque necesitamos generar carácter en los individuos, necesitamos generar ese set de valores, de integridad donde le permita a él tomar decisiones y ser coherente en sus actos con las decisiones y con su sistema de valores y de creencias. Y si nosotros tuviéramos individuos que fueran absolutamente autogobernados bajo el carácter de Dios, pues no necesitaríamos ni gobiernos, Seguro, ningún un gobierno externo. muy limitado. No necesitaríamos Exacto, policías, exacto, ejércitos, nada de eso, muy ¿no? limitado. Doctor Carlos, yo tengo muchos amigos que hacen educación del hogar y la educación del hogar en Colombia ha crecido mucho. ¿Por qué? Los padres se han dado cuenta que la educación pública pues está desquebrajada y no está cumpliendo con sus propósitos. Está formando es una generación muy violenta y con falta de valores, con falta de carácter. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a todos estos papás en cuanto a esta ley que se quiere plasmar en el Congreso como ley de la República? ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la Vamos, alerta? claro que sí. Ya hubo una audiencia pública y seguramente van a venir unos espacios donde tenemos que participar para defender esas libertades y esa autonomía que debemos tener los padres para educar a nuestros hijos según nuestras convicciones y de acuerdo al modelo que nosotros estimemos conveniente para ellos. Esa defensa de esa libertad, digamos que ese es un compromiso nuestro y ahí estamos involucrados de lleno. Ricardo, vamos a estar enviando las invitaciones, informándole a la comunidad porque necesitamos también hacernos parte, ejercer presión, defender ese derecho que tenemos nosotros como papás para educar a nuestros hijos y además de que no adoctrinen a nuestros niños, que es lo que están haciendo. Nos los están adoctrinando en un modelo y en un sistema de valores que no solamente no es bueno, sino que es perjudicial. ¿Sí? No les están casi que quieren lavarles el cerebro y ahora ese ataque es por los medios, por la televisión, por el colegio, por las universidades. Esto es aterrador. Entonces, si nosotros no tomamos esa responsabilidad de nuestros hijos y defendemos esa libertad que tenemos, pues vamos a estar en serias dificultades luego en la adolescencia y más allá en la etapa adulta de estas personas. Así Pues es. ya estamos viendo que todas las marchas, las protestas, el vandalismo que ocurre en nuestra sociedad, los videos demuestran que la mayoría, su porcentaje muy alto, son jovencitos, 15, 16, 17, 18 años, que son los que están en la calle destruyendo, quemando, golpeando. Eso es lo que está produciendo la educación pública. Entonces, doctora Costa, si los oyentes, los padres de familia que están viéndonos y los van a ver, quieren comunicarse con usted más directamente, ¿cómo lo hacen? Pues a través del correo, ya el correo institucional nuestro es carlos.acosta@cámara.gov.co, ¿sí?
o a través de nuestro partido también, de Colombia Justa Libre. Porque el dilema de los ciudadanos en Colombia con el Congreso es que uno no sabe cómo comunicarse con los congresistas. Uno quiere hablar, pero ¿cómo hablo con ellos? ¿Cómo les hablo y que me escuchen? Bueno, Así uno le es. manda carta y todo eso, pero ¿la leerán? Usted como congresista, representante de la Cámara, ¿usted sí escucha, sí lee, sí responde? Total, total. Y no solo eso, sino que también promovemos que les escriban a otros. Uno cree que la gente no lee. Yo también afuera creía que eso era perder el tiempo. No, no es perder el tiempo. Generalmente, y cuando, digamos que hay gente que no tiene, digamos, la visión todavía correcta, pero son muy juiciosos en su trabajo. Yo he visto muchos congresistas que aunque tienen mucha confusión ideológica, etcétera, son muy juiciosos leyendo y mirando las cosas. Yo creo que sí podemos influir. Además, la presión ciudadana se siente. Recuerden que el gobierno y los estados son reactivos, nunca son proactivos, son reactivos. Cuando ellos sienten que hay una avalancha de presión, empiezan a decir, oiga, venga, aquí está pasando algo. Y entonces es que empezamos de verdad a revisar los temas y así es que se pueden detener estas iniciativas que incluso las pone la gente sin mala intención en muchos casos, sino por confusión ideológica, que creen que están haciendo un bien cuando realmente lo que se está es generando un espacio para que haya más intromisión del Estado en absolutamente todos los temas de nuestras vidas y eso es lo complicado. Entonces usted es nuestro representante en la Cámara, Cámara de Representantes de Colombia Justa Libre. Aquí en Santander hay mucha gente de Colombia Justa Libres. La gente puede sentirse confiada contigo, que está peleando, que está luchando, que pueden comunicar contigo, que pueden hablar contigo. La gente de Santander, de Colombia, los que han dado el voto por ti para estos 4 años. ¿Cuál es el mensaje que tú les das en este proceso, pues, porque son 4 años, pero es un 4 años no de vacaciones, sino de trabajo constante, luchas, sí, pelear con ideas y filosofías comunistas, socialistas, en fin, con todo eso, ese monstruo, porque es un monstruo del gobierno, le hemos dejado que se vuelva un monstruo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a la gente? A la gente que pues te apoyó y que está atento a lo que está pasando, ¿qué le dirías hoy? Yo les diría lo primero, nuestro agradecimiento porque, Ricardo, todos los días nosotros recibimos correos, mensajes de apoyo, sabemos de gente que está incluso orando, intercediendo por nuestro trabajo y para mí eso es fundamental porque estamos en medio de una batalla bien compleja y en la Cámara soy yo solito, entonces todavía más, pero se siente ese apoyo, se siente de diferentes sectores. Lo segundo es decirles que tenemos que interesarnos un poquito más en estos temas e involucrarnos. A veces yo entiendo con tantas dificultades, el trabajo, la familia, los problemas, todo para uno decir ahora, venga, me preocupo por esto, pero resulta que es que esto nos afecta la vida a todos. Entonces tenemos que aprender, tenemos que prepararnos. Tenemos que conocer cuál es la cosmovisión correcta, cuáles son esos principios correctos y sacar un poco de telarañas que nos han metido también a todos, porque yo también pasé por ese proceso en la cabeza de que las cosas se hacen es así, que si no, no se pueden hacer de otra manera. No, nosotros tenemos que desaprender todos esos conceptos y empezar a ver cuáles son de verdad los principios que están en la palabra del Señor y que funcionan y cómo tenemos nosotros que empezar a defenderlos. Algunos desde el sector político, desde el Congreso, desde las asambleas, desde los consejos, etcétera, pero otros desde nuestro propio trabajo, desde nuestra participación en la iglesia, en las organizaciones comunitarias, etcétera, porque esto es un tema de todos. Entonces, doctor Acosta, el mensaje es que le demos con toda. ¿Vale la pena pensar en ir al Congreso? ¿Vale la pena pensar ir a un consejo, una alcaldía, a una asamblea, una gobernación? Total. ¿Vale la pena involucrarse en el gobierno? ¿Hay esperanza? Hay esperanza y el problema es que hemos creído que eso es un sitio malo al que no podemos ir o que no se puede hacer nada. Entonces, por eso vamos uno solo. Pero vale la pena involucrarnos en todos los espacios de toma de decisión.
Ricardo, yo lo digo molestando a veces en algunas reuniones, pero yo era de los que les decía, hay que meternos en todos lados donde se tomen decisiones, y no había ido a la reunión de la asamblea de propietarios de mi edificio. Y cuando llegué allá, que es un espacio de toma de decisión, eran los 5 mismos personas que tomaban decisiones toda la vida porque nadie más del conjunto bajaba a las reuniones. De hecho, cuando yo llegué se aterraron como, ¿y este a qué viene acá? Pues resulta que ahí le están definiendo a uno la vida, en la junta del colegio, en la junta de acción comunal, en el consejo, bueno, en todos los espacios de toma de decisión, y nosotros que conocemos los principios que funcionan y que son verdad, tenemos esa responsabilidad. Lo diría, no solamente es la posibilidad, sino la responsabilidad de participar en todas esas áreas de toma de decisión. Necesitamos hacerlo, Ricardo. Doctora Costa, pues muchas gracias por su tiempo. Realmente qué bueno tenerlo. Creo que vamos a tener muchas oportunidades más de tenerlo, pues no solamente por lo que está pasando ahora, porque esto es una lucha continua, lucha Así es. de ideas, luchamos por una cosa ahora y luego viene otra que hay que seguir luchando. Alguien dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. O sea, tenemos que cuidar la libertad y para cuidarla hay que vigilarla y defenderla. Muchas gracias por venir, doctora Costa, al programa. Su mensaje final para los colombianos. Ricardo, gracias por la invitación y decirle a todos que tenemos esperanza, pero que tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros. No va a venir otra persona para resolvernos las cosas que tenemos que hacer nosotros. Nosotros como ciudadanos, nosotros como cristianos, creo que somos responsables por nuestra ciudad, por nuestro municipio, por nuestro departamento y por nuestra nación, que es Colombia, y vamos a tener que dar cuentas por eso. Entonces, animarlos y decirles, miren, no es el momento de desfallecer ante una sociedad que se derrumba, una iglesia que se edifica. Muy bien, ese me parece un pensamiento final muy bueno. Pues muchas gracias a ti, doctora Costa. Gracias por representarnos a los colombianos, a los que votamos por ti de Colombia Justa Libres. Y pues seguiremos orando por ti y Gracias, Ricardo. seguiremos trayéndote a estos lugares para que sigas comunicándonos a los colombianos qué es lo que está pasando, qué tenemos que hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros oyentes y a nuestros seguidores por estar con nosotros hoy. Nos veremos el próximo, hoy es martes, el jueves. Nos veremos, tenemos dos veces programas, martes y jueves a las 4. Muchas gracias. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.